Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Bienvenidos al curso Conoce y Comparte tu Fe. Este es un curso en el cual estaremos abordando durante varias semanas el tema de las doctrinas fundamentales del cristianismo, del evangelio, y al mismo tiempo cómo compartir esas doctrinas, esas verdades, muy particularmente el mensaje de salvación con otras personas. Entonces, vamos a tener esta primera lección y les voy a mostrar un documento en Word por medio del cual vamos a estar trabajando esta lección. Muy bien. Como dije, el curso se denomina Conoce y Comparte tu Fe y vamos a estar trabajando de la siguiente manera. Un creyente en Cristo es alguien que ha entendido que su prioridad en la vida es el reino de los cielos. Colocar esto en primer lugar le da sentido a su vida y pone en orden el resto de sus asuntos. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, una persona cuando conoce al Señor Jesucristo debería de tener como prioridad la vida espiritual y compartir ese mensaje de salvación con otras personas. El Señor Jesucristo dijo que cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros, entonces Él nos daría poder para ser testigos. Y ese es el fruto que se manifiesta de una persona que ha conocido al Señor Jesucristo. Lo ideal es que cada cristiano se comprometa con la extensión del reino de Dios en la tierra, y más que un ideal, es un mandato, pero que lamentablemente no todos obedecen. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Durante siglos hemos tenido que batallar para animar a otros a que compartan el evangelio, y muchos no lo hacen no porque no quieren, sino porque no saben cómo hacerlo. Y a través de este curso lo que vamos a pretender es que la gente entienda lo que es el evangelio y al mismo tiempo, una vez que lo entienden, sepan cómo compartirlo. Durante las 10 próximas semanas estudiaremos aspectos básicos que nos afirmarán la doctrina que conforma nuestra fe cristiana y los principios que podemos utilizar para compartirla con otros. Dice Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, nosotros debemos vivir santificando al Señor en nuestros corazones, pero debemos estar preparados, debemos conocer, debemos entender lo que creemos a fin de poder compartir y dar razón a otros acerca de lo que creemos. Este curso es una sencilla contribución a todo creyente en Cristo que desea conocer lo que cree y cómo explicárselo a otros que no lo conocen. Este curso no dará un tratamiento exegético o hermenéutico profundo de la doctrina cristiana. Esto no es un curso de teología. Sin embargo, procurará dar una explicación fiel a las Escrituras, que son la única fuente de autoridad y revelación que tenemos los hijos de Dios para conocer su voluntad revelada. La teología cristiana es amplia y abarca demasiados temas y aspectos, pero eso no es un impedimento para estudiar los fundamentos de la fe. Esto nos lleva a elegir una serie de doctrinas básicas e innegociables, entendiendo básicas como doctrinas que son la base fundacional de lo que creemos, como una especie de roca sólida donde se asientan los pilares de la doctrina cristiana, e innegociables porque sobre estas verdades no es posible transar con otros grupos pseudo cristianos que no las comparten o aún peor, las niegan o deforman. De allí la importancia de describirlas y estudiarlas para saber dónde estamos plantados doctrinalmente. Mucha gente me pregunta y me dice, pastor, ¿por qué hay pentecostales? ¿Por qué hay presbiterianos? ¿Por qué hay metodistas? ¿Por qué hay luteranos? ¿Por qué hay bautistas? ¿Por qué hay testigos de Jehová? ¿Por qué hay mormones? ¿Por qué hay solo Jesús? Y me empiezan a mencionar
una cantidad de grupos pseudo cristianos o cristianos y uno no, no se extraña de que la gente esté confundida, porque todo el mundo se hace una pregunta lógica: ¿quién tiene la verdad? ¿Quién dice la verdad? Etcétera. Bueno, aquí vamos a aprender esas doctrinas que a la luz de la Biblia nos enseñan que estamos en la verdad, y nos enseñan también esas doctrinas con las cuales no podemos negociar. Es decir, una cosa es una denominación cristiana y otra cosa es un grupo un grupo pseudo cristiano, un grupo que está paralelo al cristianismo, que parecen pero no son. Eso lo hablaremos más adelante. Por último, explicaremos algunas estrategias de cómo exponer el plan de salvación a otras personas a fin de que ellas entiendan que están perdidas y necesitan ser salvas de la condenación eterna, tal y como fuimos nosotros salvados. Por lo general, a los creyentes se les hace relativamente fácil entender la doctrina cristiana, pero el compartir su fe se convierte en todo un reto, y este curso pretende motivar y capacitar a sus participantes para entender lo que creen y cómo compartir estas maravillosas verdades con los no salvos. Dios nos ayude. En otras palabras, no solamente vamos a aprender la doctrina cristiana, sino cómo compartirla. ¿En qué debemos concentrarnos al momento de compartir la palabra de Dios con otras personas? La lección número 1 va a comenzar a abordar las verdades fundamentales de la fe cristiana, y en esta lección número 1 vamos a hablar del personaje principal y central de nuestra vida, que es Dios. Tener claro quién es Dios es fundamental para todo creyente. Sin embargo, es imposible comprender a plenitud quién es Él. Solo podemos rendirnos ante su gloria, majestad y creer por fe en su existencia y poder. La otra opción es negarlo o tener un concepto errado de Dios. Es decir, es imposible que nosotros podamos tener en toda su magnitud un concepto claro, nítido, perfecto de quién es Dios. Es imposible que como seres finitos, como seres limitados, podamos entender a plenitud quién es nuestro Dios. Él hizo los cielos y la tierra, pero está mucho más allá de nuestro conocimiento. Sin embargo, por medio de la fe podemos entenderle, conocerle, creerle y tener una relación con Él. La otra opción, como dice allí, es decir: Dios no existe, Dios es una fábula, Dios es algo que el hombre se ha inventado, y de hecho hay personas que viven con esa idea. Lamentablemente, algún día en la eternidad se darán cuenta que estaban equivocados. Aquí hay un ejercicio que es importante que usted se responda a sí mismo con toda franqueza. A mí me gustaría que usted imprima, si puede, este material, o yo se lo puedo hacer llegar a través del WhatsApp y usted lo puede imprimir. A mí me gustaría que usted tome una hoja y escriba la respuesta a esa pregunta. Y la pregunta es: imagine que usted tuviese que hablar con una persona que no tiene ni el más mínimo concepto de Dios. Imagínese que usted va a una isla desierta donde ahí las personas no saben quién es Dios, y usted tuviese que hablarles de Dios. ¿Qué les diría a ellos en pocas palabras? O imagínese esto mucho mejor. Usted va por la calle y alguien está haciendo una encuesta con un micrófono, con una cámara de televisión. Están haciendo entrevistas en la calle y le preguntan: ¿para usted quién es Dios? ¿Usted qué respondería ahí en la calle? Sería bueno que usted responda a esta pregunta, porque después que usted responda y escriba su respuesta, usted va a revisarla y a compararla con lo que vamos a aprender en esta clase. Así que no deje de hacerlo. La única forma de conocer a Dios en forma correcta es acercarnos a la Biblia. Ella es la única fuente confiable que nos dice quién es Dios y cómo podemos aprender sobre sus atributos. Jamás podremos con nuestra mente finita conocer a plenitud al Dios infinito, pero sin duda Él desea que le conozcamos en todo aquello que Él ha decidido revelarnos. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 29:29 lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos
todas las palabras de esta ley. Dios tiene cosas que le pertenecen a Él, que Él se ha reservado. Por eso muchas veces los cristianos decimos, algún día el Señor me dirá allá en el cielo sobre tal o tal cosa que no entiendo. Pero hay otras cosas, y son muchas, que Él nos ha revelado, y son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que sepamos cómo debemos vivir y obedecer a nuestro Dios. No tendría sentido que Dios quiera que creamos en Él, no tendría sentido que Dios quiera que lo obedezcamos si Él no nos revela muchos de sus atributos y no nos revela cómo podemos vivir en obediencia a Él, si no nos da un parámetro de vida. Así que es la única forma, es acercándonos a la palabra y conociendo quién es nuestro Dios. Debemos comenzar hablando de la Trinidad. No podemos hablar de Dios sino hablar de este concepto, el concepto de la Trinidad. El término Trinidad o la Trinidad no aparece en la Biblia, no aparece literalmente en la Biblia, pero las Sagradas Escrituras están llenas de claras referencias acerca de este concepto teológico. En este punto, es vital afirmar que conforme a las Escrituras, el Señor es un Dios en tres personas y tres personas en un Dios. Repito, en este punto es vital afirmar que conforme a las Escrituras, el Señor es un Dios en tres personas. Vamos a marcar eso allí. Y al mismo tiempo, la Trinidad nos enseña que esas tres personas están en un Dios. Es vital comprender ese concepto. Las personas son distintas sin estar separadas y son igualmente de la misma esencia o naturaleza. Se han planteado muchas ilustraciones terrenales para representar a la Trinidad. Por ejemplo, los tres estados del agua. El agua está en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. O algunos han puesto como ejemplo al Sol, que el Sol es un astro que representaría al Padre, la luz que emite representaría al Hijo y la energía que es esa luz representaría al Espíritu Santo. Pero ninguno de estos ejemplos representa a plenitud lo que significa la Trinidad. Es más, utilizar estos ejemplos a veces nos puede llevar al terreno de explicar en forma indebida los atributos de Dios y de la Trinidad. Entonces, sin embargo, yo les puedo enviar también un artículo que habla acerca de la conveniencia de los ejemplos acerca de la Trinidad. Si usted está interesado sobre eso, por favor, déjeme saber y yo le envío por WhatsApp o por texto el link de ese material. Es más, le paso el material de una vez, se lo paso en PDF. Muy bien. La alternativa al no creer en la Trinidad es pensar entonces que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios. Por favor, entienda eso. Si usted no cree en la Trinidad, usted lo que está diciendo es que Jesucristo no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios. Es lo que hacen algunos grupos pseudo cristianos que mencioné hace unos minutos. Voy a ser muy específico. La iglesia o el culto de los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo. Ellos consideran que Jesús es un ser creado, que no es como Dios Padre, que es eterno desde siempre, sino que Dios Padre creó a Jesús. Con eso hay que tener mucho cuidado. Y además de eso, los testigos de Jehová niegan la persona del Espíritu Santo. Ellos consideran el Espíritu Santo una emanación, una energía que sale de Dios, pero no lo consideran Dios ni lo consideran una persona. Entonces, o usted cree en la Trinidad o usted no cree en la Trinidad. O usted cree que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, independientemente de si usted lo puede comprender a plenitud o no.
si lo puede explicar a plenitud o no, ¿verdad? O usted no lo cree. Alguien podría decir, no, es que yo no entiendo el concepto de la Trinidad. Bueno, nadie entiende a plenitud el concepto de la electricidad, pero vaya usted y toque un cable con alta tensión para que sepa de primera mano lo que es la electricidad, aunque no la entienda. Entonces, el hecho de que no entendamos todas las cosas de Dios no quiere decir que eso no sea así. Y la Biblia está llena de referencias acerca de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Un concepto errado de la Trinidad coloca a la persona en el terreno de la herejía y de la blasfemia. De allí que no podemos llamar cristianos y hermanos en la fe a quienes tengan un concepto errado de la deidad de Cristo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un hermano, por ejemplo, le gustan los himnos y a usted no le gustan los himnos, si a una hermana le gusta ponerse falda y usted piensa que usted como cristiana puede usar pantalón, si un hermano no le gusta aplaudir, pero a usted sí le gusta aplaudir en el culto, ese tipo de diferencias, ese tipo de circunstancias en las que podemos diferir, no representan mayor problema para seguir llamando hermano a una persona que piensa diferente a nosotros en esos aspectos. Pero muy distinto es cuando alguien dice ser cristiano, pero dice que Jesús no es Dios. O dice que es cristiano, pero dice que el Espíritu Santo es una energía. Cuidado con eso. Ese tipo de personas, lamentablemente, no están en la misma doctrina, no están en la misma sintonía teológica que la Biblia enseña. Mucho cuidado con eso. Me voy a permitir colocarles un fragmento de una conferencia donde un gran teólogo hispano llamado Evis Carballosa nos da su explicación acerca de lo que es la Trinidad. Creo que él es bastante puntual en ese tema y quise usar este fragmento para que usted pueda escuchar esa explicación. Vemos el video y regresamos a este punto. Unas dos preguntas de Génesis. Usted escribió un comentario de Génesis. Usted tomó 8 años en escribirlo. Entonces, posiblemente esa pregunta es para usted. En Génesis 1:26 dice Dios, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Una pregunta que yo, este versículo es suficiente para defender la Trinidad. Bueno, es una buena pregunta. Ese versículo, visto en retrospecto, apoya la doctrina de la Trinidad. Pero la doctrina de la Trinidad pertenece a lo que se llama la revelación progresiva de la verdad de Dios. Es decir, la doctrina de la Trinidad la vemos revelada en su plenitud cuando llegamos al Nuevo Testamento. Sin embargo, si usted tiene ahí una Biblia, quiere buscar un texto, le voy a dar un texto. En el libro del profeta Isaías, capítulo 48, versículo 16. ¿Estáis ahí despiertos? Muy bien, voy a leer el versículo. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Hay una persona ahí. Y ahora me envió Jehová el Señor. Hay 2 personas y su espíritu. 3 personas. En otras palabras, a medida que Dios va revelando su verdad, poco a poco, en retazos,
progresivamente vamos viendo que Dios se da a conocer hasta que cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos en su plenitud esa verdad. El hecho de que el Verbo era en el principio, el Verbo, cuando quiera que el principio haya sido, ya el Verbo era. Y el Verbo era con Dios, cara a cara, frente a frente. Y el Verbo era Dios. No era un Dios, era Dios. Y ahí vemos a plena revelación de la Trinidad, del hecho de que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, tres personas, una realidad, una sustancia. Y de ahí podemos deducir muchas cosas. Dios tiene que ser más de una persona porque Él amó eternamente. Y para poder amar tú tienes que tener un objeto a quien amar. Y Dios estaba en comunión con alguien eternamente, de manera que tiene que haber ese alguien. Así es que yo no digo que Génesis 1:26 me demuestra la doctrina de la Trinidad. Yo digo que con lo que sé ahora puedo ir a Génesis 1:26 y decir, mira, aquí hay una evidencia de que la Trinidad estaba presente, como el Bereshit de Génesis 1:1. En el principio creó Elohim, Dios. Ahí hay una pluralidad. Descendamos, hagamos. Y no creo que esos sean plurales de majestad. Creo que esos son plurales de realidad, de quién es Dios. Y otra vez, tiene mucho que ver, mire, digo esto y ya. La teología propia es el estudio de Dios aparte de sus obras. La teología propia es el fundamento de toda la teología. Si tú crees que Dios es el Dios del que la Biblia habla, el Dios omnipotente, el Dios inmutable, el Dios vivo y verdadero, si tú crees en ese Dios, entonces no tienes problema para creer el resto. Pero si comienzas negando eso, ya te fastidiaste, ya no puedes entender el resto. No sé los teólogos aquí. Muy bien. Una vez visto este video, seguimos avanzando. Existen tres posiciones contrarias a la doctrina de la Trinidad. Está el unitarismo, los que enseñan que Dios es una sola persona y niegan, por lo tanto, la Trinidad de esa deidad. Existe el triteísmo que enseña que Dios son tres dioses distintos. Es decir, no es un solo Dios, sino que son tres dioses distintos. Eso niega la unidad de la deidad. Y existe el modalismo, que enseña que el Hijo y el Espíritu Santo son solo modalidades de la existencia de Dios o formas como se manifiesta a sí mismo, negando así las tres distintas personas de la deidad. Es decir, el modalismo enseña que en un momento el Padre deja de ser Padre para convertirse en Hijo, que el Hijo deja de ser Hijo para convertirse en Espíritu Santo, que el Espíritu Santo deja de ser Espíritu Santo para convertirse en Padre, que el Padre deja de ser Padre para convertirse en Espíritu Santo, y así sucesivamente cambian de posición, cambian de modalidad, y eso niega evidentemente las tres personas de la deidad. ¿Ok? Existen algunos textos claves para la Trinidad en el Antiguo Testamento, lo que se llama la doctrina implicada. Allí yo voy a dejar una tabla que por razones de tiempo yo no puedo leer todos estos versículos. La tabla precisamente la coloco para que usted vaya a esas citas y las revise, las lea y las compare con lo que estamos hablando. Observe que en la tabla va a haber algunas citas del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo va a haber algunas del Nuevo Testamento para que usted las compare. ¿Ok?
compare las citas del Nuevo Testamento con las del Antiguo. También hay unos textos claves sobre el mismo tema de la Trinidad en el Nuevo Testamento, que es la doctrina que se enseña. Ya aquí en el Antiguo Testamento la doctrina de la Trinidad es implícita. Aquí la doctrina de la Trinidad en el Nuevo Testamento está enseñada, está expuesta en forma explícita. Y ahí también tiene usted las distintas citas bíblicas con el tema. Por ejemplo, la unidad, la trinidad, los roles funcionales, la eternidad, etc. ¿Ok? Yo me atrevería a decir, pudiéramos mencionar muchos de ellos, pero yo me atrevería a decir que la mejor manifestación de la Trinidad en toda la Biblia la encontramos cuando Jesús se está bautizando en el Jordán por Juan el Bautista. Y allí dice la palabra de Dios lo siguiente. Vamos a ver. En Mateo capítulo 3 dice, en el momento que Jesús se está bautizando, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en el versículo anterior dice, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces observamos que hay una voz de los cielos, que es la voz del Padre, refiriéndose a Jesús, que está físicamente como hombre, bautizándose allí en el Jordán, que es el Hijo, y vemos que Jesús miró a los cielos y vio al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, bajar en forma de paloma y posarse sobre él. Una clara representación de Dios manifestándose en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Repito, para poder seguir avanzando en el Evangelio, para poder seguir avanzando en la doctrina cristiana, para poder seguir avanzando en el concepto de todo lo que es la fe cristiana, creer en Dios, creer en la Trinidad, creer que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas en un solo Dios, creer que Jesús es Dios, creer que el Espíritu Santo es Dios, es fundamental. Por eso estamos arrancando por aquí, por eso estamos poniendo esta piedra fundacional, por eso estamos poniendo este fundamento para poder avanzar en todo lo que tenemos por delante. En esto no podemos admitir confusiones ni dudas. Ahora bien, Dios tiene atributos y los voy a mencionar porque los atributos son características de Dios que a los ojos humanos nos permiten entender un poco cómo es Dios y cuáles son esas características que debemos tomar en cuenta. En su libro Los atributos de Dios, A.W. Tozer escribe algunas frases interesantes y aleccionadoras. Él dice, Dios le da a la vida humana su significado único. No hay ningún otro aparte de él. Es decir, Dios es vida y le da vida al hombre y le da sentido a la vida. Es decir, Dios es el todo del hombre. Al menos debería de serlo. En segundo lugar, dice también Tozer, Dios es la fuente de toda ley y moralidad y bondad, el único en quien usted debe creer antes de negarlo. Aunque los hombres nieguen a Dios, aunque los hombres ignoren a Dios, el sentido del bien y del mal que ellos tienen, la moralidad, el sentido de lo que es bueno y lo que es malo, lo conservan y lo tienen porque Dios les ha dado una conciencia que les permite saber que existe una ley, que existe una moral, que existe el bien, que existe el mal, y si no fuera por Dios, ellos no tendrían esos parámetros para determinar y para saber qué es bueno y qué es malo. Y por último, Tozer dice, es absolutamente necesario que conozcamos a este Dios, el único, acerca del cual fuimos enviados a predicar. Muchos cristianos escuchan hablar de Dios, dicen Dios mío, oran a Dios, hablan de Dios, pero no lo pueden explicar. Y la idea es que nosotros podamos predicar a ese Dios y dar una explicación hasta donde nos sea posible de quién es Dios
y lo que Él representa en nuestra vida. Romanos 1, 18 al 32 es quizás el mejor pasaje bíblico para mostrarnos lo que los hombres han pretendido hacer con Dios y con su majestad, y las terribles consecuencias que se obtienen cuando tratas a Dios de una forma tan alejada de sus atributos. Este pasaje de Romanos 1, 18 al 32, es el pasaje en el cual Pablo, como un abogado acusador, utiliza este pasaje, estas palabras, para demostrar al hombre que es culpable y que no tiene excusa. Y él, no puedo leer todo el pasaje, yo le recomiendo que lo lea, pero usted va a encontrar que el apóstol Pablo dice, versículo 20, porque las cosas invisibles de él, refiriéndose a Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha manifestado aún en la naturaleza de una forma innegable, pero el hombre pretende ignorar a Dios. Es más, cambia a Dios. Prefieren cualquier otra cosa banal, cualquier otra cosa inferior y poner sacar a Dios de la ecuación y poner esa cosa en lugar de Dios. Es decir, cambian la gloria de Dios por cosas terriblemente inferiores. Por eso dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El versículo 23 dice lo que estoy diciendo, o habla de lo que estoy diciendo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Miren, la maldad del hombre es tan grande, la disposición del hombre es tan grande a rechazar a Dios, que el mismo pueblo de Israel manifestó esta necedad cuando saliendo de Israel, de Egipto, cuando atravesando el Mar Rojo, cuando viendo las maravillas que Dios hizo con ellos al permitirles pasar en seco y ser libres de Faraón, cuando a pesar de todas las cosas que Dios les proveyó por el desierto, sin embargo se hicieron un becerro de oro para adorar. En otras palabras, a ellos no les servía, a ellos no les satisfacía, a ellos no les complacía un Dios invisible del cual les hablaba Moisés, a pesar de que pudieron ver con sus propios ojos sus portentosos milagros. Ellos necesitaban una imagen, ellos necesitaban una esfinge, ellos necesitaban algo que tocar. Y esa es la base, lamentablemente, de la idolatría en todas las épocas de la humanidad. El hombre necesita una cruz, el hombre necesita una estatua, el hombre necesita un crucifijo, el hombre necesita cualquier cosa, una imagen, una fotografía. El hombre necesita cualquier objeto para poder mirarlo, para poder tocarlo, para poderle prender una vela, para poder arrodillarse delante de ese objeto, porque no soportan la idea de un Dios invisible. No pueden tener fe en un Dios invisible. Y esa es la base de la idolatría. Y nosotros tenemos que tener claro que Dios es un Dios que es rotundamente, vamos a decir, firme en su exigencia de que Él no quiere, Él no desea que nos hagamos imagen de Él ni de nada que tenga que ver con Él, sino que lo adoremos en nuestras mentes, en nuestros corazones, por medio de la fe. ¿Ok? Entonces, Tozer dice, todo esto se produjo porque el hombre perdió su confianza en Dios. Él no conoce el carácter de Dios. Él no sabe qué clase de Dios es Dios. Él mezcló todo
respecto a cómo es Dios. Y la única manera de restaurar la confianza en Dios es restaurar el conocimiento de Dios. Muy bien. Así que es imposible que nosotros podamos hacer una lista precisa de los atributos de Dios. Sería infinita como el Dios mismo. Pero sí podemos mencionar los más importantes que nos describen al Dios verdadero. Entonces, ahí tenemos varios atributos. En primer lugar, Dios es espíritu, y ahí está la cita bíblica. Dios es vida, y ahí está la cita bíblica. Dios es perfecto, Dios es único, Dios es eterno, Dios es santo, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, soberano, fiel, amor, justo, misericordioso, y también Dios se llena de ira. Mencionamos brevemente que Dios es espíritu. Dios no es un ser palpable, no es un ser físico, no está hecho de ningún material, es espíritu. Y dice la Biblia que los que le adoren es necesario que le adoren en espíritu y verdad. Dios es vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo que Él es la vida porque Él es la vida eterna. Él es desde siempre y para siempre. Y solamente los que crean en Él van a vivir para siempre, la vida eterna. La opción a la alternativa o lo contrario a la vida eterna es la muerte eterna en el infierno. Por cierto, no es extinción. Cuando toquemos el tema del infierno, hablaremos de eso. Dios es perfecto, dice Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por cierto, será una cita bíblica que vamos a usar al momento de evangelizar, porque si Dios es perfecto, ¿cómo el hombre que no es perfecto puede ir al cielo? ¿Cómo dice la Biblia, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto si nosotros ya somos pecadores? La única forma de alcanzar la perfección es que alguien nos las dé. Y de eso vamos a hablar cuando entremos en el aspecto evangelístico. Dios es único, no hay ninguno como Él. Dios es eterno. Esto es muy importante entender. El concepto de eternidad es un concepto que escapa a nuestra comprensión humana. ¿Por qué? Porque la eternidad es desde siempre y hasta siempre. Y nosotros como seres humanos tenemos el concepto del tiempo muy arraigado dentro de nosotros. Nosotros entendemos que cada 365 días cumplimos años. Nosotros entendemos el concepto de lo que son los días, las horas, los meses, los siglos, los milenios. Pero Dios no está limitado al tiempo. Dios no tiene hora, Dios no tiene días, Dios no tiene años. Él se nos manifiesta en esos términos de tiempo humano en la Biblia para que nosotros podamos comprenderlo. Pero Dios es desde siempre. No ha existido un tiempo en el cual Dios no haya existido. Dios no tiene un inicio. Usted trata de pensar en eso y le es imposible comprenderlo, porque en su mente usted trata de ir a un punto de inicio, pero Dios no tiene principio y no tiene fin. Él ha sido y es desde siempre. Dios es santo. El único atributo que en la Biblia aparece repetido 3 veces es santo, santo, santo. Dios es santo y delante de Él no puede presentarse nada inmundo. Delante de Él no puede presentarse nada que no esté santo. Por eso Satanás no está en el cielo. Por eso fue echado del cielo porque dejó de ser santo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo ir yo al cielo si Dios es santo? De eso también nos va a servir para nuestras clases de evangelismo. ¿Cómo puedo yo ser santificado? ¿Cómo puedo ser yo llamado santo, como llama Pablo santo a los fieles a los que él escribía? De eso vamos a hablar. Dios es omnipotente, Dios lo puede todo, Dios es omnipresente, está en todo lugar, Dios es omnisciente, no hay nada que él no conozca. No hay nada que esté oculto para Él. Dios es soberano, otro atributo maravilloso de Dios que cada cristiano debe comprender a plenitud. Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, y ninguno de nosotros puede cuestionarle porque Él es soberano. Dios es fiel y no es fiel como nosotros.
Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Dios es amor. Dice la Biblia que porque Él nos amó primero, nosotros lo podemos amar a Él. El amor de Dios no es un sentimiento. El amor de Dios no es una emoción. El amor de Dios es una acción, es una decisión. Es algo que Él hace por nosotros porque ha decidido hacerlo. Y es el amor que Dios quiere poner en nuestros corazones para con nuestros enemigos, cuando decidimos amarlos a pesar de que no nos nace hacerlo. Dios es justo y esto es muy importante. También será un atributo al que le vamos a sacar mucha importancia cuando estemos hablando de la parte evangelística. ¿Por qué? Porque Dios no puede tomar por inocente al culpable. Muchas personas piensan que como Dios es amor, Dios no va a castigar a nadie. Como Dios es amor, Dios solamente imparte eso, amor y nada más. Y Él va a perdonar a todos automáticamente, porque como Él es amor, Él va a pasar por alto nuestros pecados y nuestras iniquidades. No, Dios es amor, pero Él es justo y Él no puede tomar por inocente a quien merece un castigo, por más que lo ame. ¿Ok? Entonces, ese atributo lo vamos a explotar en el buen sentido de la palabra cuando estemos hablando acerca del evangelismo. Dios es misericordioso. Dios es paciente con nosotros. Dios no nos castiga en los términos que debería de castigarnos por su misericordia. Por la bondad de Jehová, dice la palabra, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Dios es misericordioso. Misericordioso significa que Él ha sido elástico, paciente para con nosotros, para que procedamos al arrepentimiento, pero la misericordia de Dios en su momento tendrá que ponerse a un lado para darle paso a su ira. Dios se aira, Dios tiene celos. ¿Por qué? Porque Dios también tiene el derecho de ejercer su ira, su enojo para con los hombres. Lo dijimos hace rato en Mateo 10, en Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué Dios destruyó al mundo con un diluvio? Porque el pecado del hombre activó la ira de Dios. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? Porque el pecado, la inmundicia del hombre activó ese atributo de Dios. Entonces, llegará el día en el cual la ira de Dios se encenderá para con los hombres en la tierra. Y entonces Él manifestará su poder en forma tremenda a todos sus enemigos. Así que ahí tenemos esa lista de esos atributos de Dios y las citas bíblicas respectivas. Un ejercicio para usted es mencione otros atributos de Dios que no aparecen en esta lista y trate de agregar citas bíblicas referentes a ellos. De pronto a mí se me pasó alguno y usted dice, pero ¿por qué no colocó este atributo? Bueno, colóquelo usted y ponga las citas bíblicas respectivas. Si usted tuviese que escoger de estos atributos o de los que usted mencionó, uno solo para explicarlo, ¿cuál atributo explicaría usted? ¿Cuál sería el que usted escoge y cómo lo explicaría y por qué lo escogió? Otra pregunta interesante. ¿Cuáles atributos de Dios los no creyentes y algunos creyentes no terminan de comprender o tomar en cuenta para vivir sus vidas? Me explico. Hay de esa lista que ya mencionamos o de alguno que usted coloque, hay atributos que a la gente no creyente, es decir, al inconverso, o incluso algunos que somos creyentes, no nos gusta mucho pensar en ese atributo de Dios o en esos atributos de Dios. No son tan atractivos. Otros sí, otros no. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los menos atractivos? ¿Cuáles son los atributos de Dios que a la gente menos le gusta? ¿Y por qué será que no les gusta tanto ese atributo? Por favor, mencione su opinión sobre eso. Finalmente, vamos a hablar acerca de los nombres de Dios. Yo particularmente no me complico mucho con esto. Hoy en día hay toda una guerra de que si a Dios hay que llamarlo Elohim, que si hay que llamarlo Adonai,
que si hay que llamarlo el Eterno, que si hay que llamarlo Hashem, que si a Jesús hay que llamarlo Yeshua Yamashiach, que si a Dios no se le puede llamar Dios, sino que hay que contraer la palabra Dios y llamarlo Dis, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, yo creo que una persona que en su corazón llame a Dios Dios, ¿verdad? Llame a Jesús Jesús o llame a Dios Jehová, yo creo que si esa es su forma de expresarse sobre él y lo hace con reverencia, con temor, con fe, yo no veo ningún problema con eso. Sin embargo, quería aclarar que la Biblia tiene nombres para Dios y es bueno mencionarlos y de dónde salieron. Hay 3 nombres en el Antiguo Testamento que resaltan. Elohim, que significa Dios, y que significa fuerte o poderoso y denota el poder y la preeminencia de Dios y es usado especialmente en relación con la creación y su fuerza. Y aparecen en Génesis 1.1 y Salmo 68.1. Los términos El, singular, y Elohim, plural, son más usados como títulos que como nombres. Pueden también ser usados para denotar dioses falsos. Es decir, cuando usted, por ejemplo, va a Génesis 1.1 y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí en el hebreo dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Esa palabra Elohim está hablando de una deidad en plural, lo cual corrobora lo que ya dijimos de la Trinidad. Es decir, en otras palabras, allá en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por cierto, aparece mencionado en el video que ya les coloqué de Elvis Carballosa. Hagamos al hombre. Ahí Dios estaba hablando consigo mismo, estaban hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También está el nombre Adonai, que significa Señor, significa maestro, gobernador, soberano o Señor, y generalmente denota la autoridad y la posición de Dios. Vemos ahí las citas bíblicas que nos sirven como base para Adonai. Dice, Adonai es más que un nombre, un título. En la versión Reina Valera, al igual que en la nueva versión internacional, este término es traducido Señor. Cuando el título es usado respecto a Jesús, no solamente denota la posición de Jesús como Señor y Maestro, sino que lo identifica como Yahvé Adonai del Antiguo Testamento. Es decir, una cosa es un nombre y otra cosa es un título. ¿Ok? En el caso de la palabra Adonai en el Antiguo Testamento, cuando esa palabra su equivalente en el Nuevo Testamento se usa para referirse a Jesús. Es decir, la misma palabra Adonai que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a Dios es la misma palabra Adonai que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús. Por lo tanto, esa es otra demostración más de que Jesús es Dios. Cuando el término o título que se usaba en el Antiguo Testamento, su equivalente se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a Jesucristo. Y por último, encontramos que en el Antiguo Testamento existe la palabra Yahvé o Jehová, que viene de un tetragrama de unas consonantes que conforman el nombre Yahvé. Ahí dice, en su sentido primario significa el que existe en sí mismo, yo soy el que soy, o el que es lo que es, y denota el nombre personal de Dios y su existencia eterna. Este nombre de Dios es usado frecuentemente en su relación con la redención y como defensor del pacto. Yahvé es el nombre de Dios más usado en el Antiguo Testamento. El nombre personal de Dios era tan sagrado para la mayoría de los judíos que temían que al escribirlo o pronunciarlo fueran a hacer mal uso de él, por lo que en lugar de escribir o decir Yahvé, escribían o decían Adonai. Jehová es la castellanización de Yahvé y representa el nombre personal de Dios, producto de la combinación de los dos nombres. En los pasajes donde vuestra versión en español traduce Jehová, la nueva versión internacional en inglés traduce Lord o Señor. Entonces, es propio que cuando usted lee la Biblia y consigue Jehová, lo que está viendo es que allí en el hebreo aparecía el nombre Yahvé
y es el equivalente a decir también Señor. Muy bien. Jesús también aplicó a sí mismo este nombre, es decir, el Yahvé en el Nuevo Testamento Jesús lo aplica para sí mismo, dejando establecido que él era Dios. Elohim es más bien un título genérico para Dios, en tanto que Adonai denota su divinidad y su posición como soberano Señor. Y el nombre Yahvé es el nombre personal de Dios en el pacto. Es decir, Elohim es una forma de referirse a Dios como un título genérico, Adonai para referirse a su divinidad, a su majestad, a su derecho a ser adorado, y el Yahvé sería el nombre personal de Dios. ¿Cómo se llama él? Es el nombre que le dio Dios a Moisés cuando le preguntó, ¿cómo le digo yo a Faraón que tú te llamas? ¿Cómo le digo yo al pueblo que tú te llamas? Tú le vas a decir que yo soy el que soy, yo soy Yahvé, yo soy Jehová. ¿Ok? Eso en el Antiguo Testamento. Con respecto al Nuevo Testamento, pues encontramos que el Nuevo Testamento, como ustedes saben, fue escrito en griego y allí los nombres para Dios son teos, curios y déspotes. Y allí aparece en el material qué significa cada uno de esos nombres. En el caso de teos significa Dios y es el equivalente en el Nuevo Testamento al Elohim del que ya hablamos. El curio significa Señor y es el equivalente en el Nuevo Testamento a Adonai del Antiguo Testamento, que como ya se mencionó fue usado como sustituto de Yahvé cuando se trataba de presentar reverencia al nombre de Dios. Y déspote significa maestro y es a veces traducido como Señor o como soberano Señor. Y ahí están las otras citas bíblicas que lo apoyan. Y el nombre Abba, que significa padre y denota la especial relación que tiene un creyente con Dios. Eso es a forma de información general lo que tiene que ver con los nombres de Dios. Bueno, finalmente vemos aquí nombres de Jesús en el Nuevo Testamento. Está el nombre Emanuel, ¿verdad? Que significa Dios con nosotros. Está Jesús, que es el nombre más común que se utiliza para Jesús, se utiliza para el Mesías en el Nuevo Testamento. Y significa Jehová es salvación, ¿ok? Y también está Cristo, que más que un nombre es un título, porque Cristo significa el ungido, que también significa el Mesías, ¿ok? Así que de allí la combinación Jesús-Cristo, porque Jesús es salvación, Jehová es salvación, Cristo es el Mesías, es la mezcla de esos dos nombres. Cuando usted ora a Dios, ¿qué nombre utiliza para referirse a Dios? Yo en lo personal digo siempre Padre Celestial. Siempre que invoco a Dios me refiero a Él como Padre Celestial. Me dirijo a la persona del Padre, sabiendo que Jesús, que Dios, que también es Dios, intercede en mi oración y el Espíritu Santo, quien también es Dios, me dirige en la oración. ¿Y qué nombres utiliza usted para dirigirse a Dios? Bueno, como ya dije, me refiero a Él como Dios, me refiero a Él como Padre, me refiero a Él como Señor. En algunas ocasiones me gusta referirme a Él como Jehová. En lo personal me gusta mucho el Salmo 84:12 que dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Para mí el nombre de Jehová es su nombre personal y por lo tanto cuando lo utilizo es para dirigirme a Él en exaltación a su poderío, a su gloria, a su majestad, a su soberanía. Bien. Mencione algunos ejemplos de utilizar el nombre de Dios en vano. Tenemos que ser muy cuidadosos con usar el nombre de Dios en vano. Hoy en día hay muchas expresiones modernas, cotidianas, del día a día, en el cual mencionamos a Dios directa o indirectamente y sin darnos cuenta estamos utilizando el nombre de Dios en vano. Tengamos cuidado con eso porque Dios merece toda gloria y toda honra. Bien, allí aparece un resumen que no lo voy a leer por cuestiones de tiempo. Yo les puedo enviar el material. Ahí se responden preguntas básicas. ¿Qué clase de ser es Dios? Dios es espíritu. ¿Hay más de un Dios? Evidentemente no hay sino un solo Dios, el Dios vivo y verdadero. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? Hay 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estas 3 son el Dios verdadero y eterno. Son idénticas en sustancia, iguales en poder y gloria,
aunque distintas por sus propiedades personales. ¿Cuáles son las propiedades personales de las tres personas que hay en la divinidad? Es propio del Padre engendrar al Hijo, y es propio del Hijo ser engendrado por el Padre, y es propio del Espíritu Santo proceder del Padre y del Hijo desde toda la eternidad. ¿Cómo se manifiesta que el Hijo y el Espíritu Santo son iguales con el Padre? Las Escrituras manifiestan que el Hijo y el Espíritu Santo son iguales con el Padre, atribuyéndoles nombres, atributos, obras y adoración que solamente pertenecen a Dios. Bien, esta es la clase número 1 sobre el curso Conoce a Dios y comparte tu fe, o cómo conocer y compartir tu fe. Hemos hablado acerca de Dios. Espero que esta clase haya satisfecho y les haya aportado a ustedes algún conocimiento adicional. Si hay preguntas sobre esto, pues me gustaría que me las hagan llegar. Recuerden, no podemos abarcar todo el tema de Dios, porque para eso necesitaríamos hacer un estudio muy profundo. Recuerden que el tema de la teología es sumamente amplio, y abarcar eso es prácticamente imposible en este tipo de plataformas. Además, se necesita material y se necesita el conocimiento, y yo no me considero un teólogo como para abordar todas esas cosas. Lo que sí tengo es la disposición a responder preguntas y aclarar dudas producto de esta clase y de las que vengan. Así que esta es nuestra primera clase. Espero que nos podamos seguir viendo en futuras oportunidades. Para los que siguen el curso, recuerden que es todos los sábados a las 4 de la tarde por Zoom. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Les habló el pastor Martín Portillo. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo.